Gracias por sus oraciones. Todavía tengo un poquito de dolor en la cintura. Pero bueno, gracias por estar, por acompañarnos, y espero que esta palabra sea de bendición como lo es para mi vida, ¿no? Ustedes, no sé si algunos, los jóvenes quizás no, pero una película muy conocida como el Titanic. ¿Quién vio el Titanic? Y todos. Vieron todos. La de DiCaprio, ¿no? Porque hay varias versiones. Yo me acuerdo cuando la fui a ver al cine que había una chica atrás mío que decía que no se hunda el barco porque no quería que se muera DiCaprio. Pero fue una historia verídica, así que el barco se hundió. El que lo construyó, este barco, lo había bautizado Titanic, de Titánico, como el barco indestructible. Fue su primera inauguración, que salió al alta mar y se encontró en una noche fría donde quizás por distrajo del timonel o no se sabe bien las causas, impactó con un témpano de hielo y se hundió. Según los expertos dicen que si hubiese chocado al témpano, el barco estaba preparado como un rompehielos de partir el iceberg, ¿no? Y por ahí no se hubiese hundido. Pero lo esquivó, y al esquivarlo, ustedes saben que los témpanos en profundidad son 3 veces más profundos que en superficie. Es decir, si tiene un témpano 3 metros de altura, posiblemente tenga 9 o 10 metros de profundidad, ¿no? Y el témpano es como un hierro sólido que, como una velata, dice que al esquivar el barco lo abrió de costado, y entonces eso produjo que por la parte de abajo empiece a emerger mucha agua, y por el peso no llegó a 22 horas que se hundió. Es decir, que fue una noche terrible donde solamente se salvaron. Había 3 clases: la clase baja, la clase media y la clase alta. La clase alta se salvó porque fueron los privilegiados, los que más tenían dinero, y no había suficiente botes salvavidas porque tenían tanta fe en ese superbarco que pensaban que nunca se iba a hundir, ¿no? Pero qué ironía, ¿no? Porque lo que el hombre a veces proyecta, Dios piensa otra cosa. Fíjense, como contrapartida, Noé, que no era un Titanic, hizo un arca. Noé no era perito en hacer barcos, ya que nunca había conocido un barco. Antes del diluvio no hubo mares, ¿no? Sin embargo, fue guiado por el arquitecto perfecto, que es Dios, y ese barco no se hundió. Entonces nosotros podemos tener toda la tecnología, podemos tener toda la sabiduría, podemos tener todo el conocimiento, pero si Dios no avala, como dice el Salmo, Dios no está, en vano trabaja el hombre. Esto tiene que ver con a veces la soberbia humana, que piensa que nunca va a pasar de nada, y le pasa, ¿no? Por eso Dios desiste a los soberbios y exalta a los humildes. Yo quisiera ir a un extracto de la palabra del Salmo 18, que tiene que ver con esto, con Dios nos llama a confiar en Él, a depender de Él, a no depender de nuestras fuerzas. Por eso el resultado no depende de nosotros, el resultado depende de Dios, de nosotros depende de fuerza. Si en tu vida hay algo que merece ser premiado por el esfuerzo, pone toda la fuerza, pero nunca te quedes en el resultado, porque no depende de vos. El resultado depende de Dios. Vos podés estudiar para un 10, voy a poner un ejemplo académico, pero si ese día el profesor o la profesora vino mal, o a vos se te hizo una laguna, o los nervios te traicionaron, y entonces vos te esforzaste para un 10, pero te sacaste un 7, un 6 o un 5, bueno, no te pongas mal. Ahora, si vos te sacaste un 5, un 4, un 3, porque no te esforzaste, es otro tema. ¿Se entiende? Es decir, de nosotros depende el resultado, el esfuerzo, pero de Dios depende el resultado. Las circunstancias no tienen que opacar
los objetivos. A veces hay gente que la primera de cambio afloja y vuelve para atrás porque lo sobrepasa la circunstancia. Estoy poniendo ejemplos bíblicos. Cuando los dos espías que mandó Moisés a espiar la tierra de Canaán, dice que solamente dos, Caleb y Josué, o sea que está ahí un Josué acá, Josué, fueron los que no se amedrentaron cuando vieron que había gigantes. El resto se asustaron, ¿no? Porque las circunstancias para Josué y para Caleb no nos achicaron, ¿no? Vamos a la palabra, al Salmo 18, versículo 29, y este salmo nos va a corregir una canción que fue mal escrita de entrada y que se hizo muy famosa, pero que no tiene el sentido bíblico con el cual fue hecha. Dice el Salmo 29, el Salmo 18, 29, ¿lo encontraron? Salmo 18, 29. Dice así la palabra de Dios: contigo devastaré ejércitos, y con mi Dios asaltaré los muros. Trato de moverme despacito porque estoy acá, pastor. Fíjense en la palabra asaltar. ¿Me siguen? Asaltar no es lo mismo que saltar. La canción dice: con mi Dios saltaré los muros. Lo cantamos acá. Pero no es saltar de esquivar, sino de poseer. Es decir, cuando se asalta un banco no se lo esquiva. Los delincuentes, ¿qué hacen? Lo poseen. Toman rehenes, ¿no? Toman posesión de ese lugar. Y asaltar es eso. Asaltar tiene que ver con poseer un lugar. Y eso tiene que ver con enfrentar la situación. Por eso ponía el ejemplo del Titanic. Si el Titanic hubiese enfrentado el témpano, lo hubiese roto. Lo esquivó y el témpano lo abrió con una velata. A veces nosotros queremos esquivarle a la situación, al problema. Y Dios nos pide que lo asaltemos, que tomemos posesión. Que no nos arruguemos. Porque si Él está con nosotros, ¿a quién temer? Por eso muchas veces esquivamos y tratamos de buscar excusas, pero el problema tarde o temprano lo vamos a enfrentar, porque te va a seguir a vos. Y el problema a veces es, primero, somos uno mismo. Nosotros somos un problema. ¿Por qué somos un problema? Porque somos complicados los seres humanos. Los animales tienen instinto. El perrito puede hacer así y mover la cola, si te conoce te empieza a saltar. Tiene su forma de moverse, ¿no? Los caballos, ¿no? y se mueven. Pero los seres humanos a veces lo hacemos así y a veces lo mirás y te dices: ¿por qué me miras así? Somos complicados. ¿Saben por qué? Porque nos manejamos por percepciones. Y las percepciones tienen que ver qué mirada yo tengo distorsionada de la realidad. Aquel hermano hoy me miró mal, está enojado conmigo. Y por ahí ese día vino con dolor de cabeza y no está enojado conmigo. Aquella hermana que hace mucho que no la saludo, seguramente hoy cuando la vea en la iglesia me va a devolver también un no saludo. Y por ahí la hermana ni se dio cuenta y vos te haces problema. Y el otro está como si no se hubiese enterado. Estos filtros que vienen a nosotros tienen que ver con la mirada que tenemos de los demás distorsionada. Por eso siempre digo: ¿cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los demás? ¿Y cómo me ve Dios? San Pablo dice: mi conciencia no me juzga. A veces nuestra conciencia nos juzga porque tenemos culpas y nos hacemos rollo de cosas que Dios ya nos perdonó. Nos hacemos problemas de cosas que Dios ya se olvidó. Nos hacemos problemas de ¿qué? De cosas que van a venir, pero que no vinieron. Porque tiene que ver con ¿qué? Con una realidad distorsionada. ¿Me van siguiendo? Entonces dice: con mi Dios
asaltaré muros. Tiene que ver con poseer, tiene que ver con tomar posesión de aquellas cosas que Dios me las dio. Y sé que esto no es fácil, porque la lucha, el esfuerzo, tenemos que ponerlo nosotros. A Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces. Y a cada personaje de la Biblia está la fortaleza en el mandato de hacer lo que Dios nos manda. Ahora, cuando nosotros tenemos objetivos, porque todos tenemos objetivos, pequeños, grandes o chicos. Acá hay gente que se está haciendo la casa, pero se está en un negocio, otros tienen un estudio, como decía recién Edith, que se acaba de ir, tienen un objetivo, lo está logrando, otros están estudiando, otros están trabajando, otros le han aumentado el sueldo. Todos tenemos objetivos familiares, de iglesia, objetivos personales, metas que cumplir. Pero a veces nosotros somos agobiados por las circunstancias, ¿no? Por eso nosotros nos guiamos por fe y no por vista. Nosotros no podemos especular. Cuando especulamos decimos, bueno, voy a hacer esto y voy a lograrlo porque seguramente se va a dar esto en mi vida. Y Dios es anti-especulación. Con Dios no podemos especular, porque a Él no lo podemos manejar, ni la circunstancia. Lo decía el domingo pasado, el mañana es de Dios, el pasado pertenece al pasado. Lo único que existe es el presente, este presente. Entonces los muros, aquello que tenemos que asaltar, que tenemos que poseer, depende del esfuerzo nuestro. Nunca Dios te va a regalar nada que no le compete a Él regalártelo. Él te regaló la vida, porque no estamos por casualidad. Él te regaló, o nos regaló, la salvación, que es gratuita, pero el resto depende de nosotros. Incluso ciertas cosas de nosotros que no dependen de Dios, sino de nosotros. Yo he escuchado oraciones como que: Señor, dame paciencia. Dios no te va a dar paciencia. La paciencia es fruto del Espíritu. Tenés que crucificar tu carne. ¿Qué hay, un bichito? Hay varios acá. Pero miren a este bicho, no miren a otro bicho. La paciencia no es algo que Dios te la va a regalar como un regalo en Navidad. La paciencia viene a través de una prueba. Cuando estás haciendo una cola en el banco, cuando estás haciendo un trámite, basta de mirar al bicho, che, basta, que es una lagartija, parte de la naturaleza. Me hacen acordar a un periodista medio chistoso que decía: nunca voy en televisión con un traje llamativo porque si no me miran el traje y no me escucha la gente, ¿no? Me parece lo mismo, ¿no? Pero nosotros tenemos esto, es decir, a veces nosotros estamos pidiendo a Dios cosas que no nos corresponden a nosotros. Señor, que me vaya bien el examen. Si vos no estudiás, Dios no te va a dar nunca la sabiduría. Dios te va a dar el conocimiento porque te lo dio. Dios te va que sea un buen músico. Si vos no practicás, no vas a ser un buen músico. El otro día decía un pianista conocido dentro del mundo de la música clásica, que decía que él está de 6 a 8 horas por día practicando piano, y es un pianista internacional. ¿Qué tenista como el actual, ¿no? Un gran tenista, cuántas horas tiene que estar practicando para un jugador de fútbol? Y en la vida es así, nada es regalado, todo depende de un esfuerzo. Y cuando más te esfuerces, el premio va a ser mayor. Pero nunca, hermana y hermano, te quedes en el resultado, porque el resultado no depende de vos. Mira que te mando que te esfuerces, asalta ese muro. ¿Cuál es tu muro? ¿Cuál es esa situación que no podés lograr? ¿Hay algo en la familia que todavía está desarmado? Y bueno, pelea por eso. A veces no vas a ver los frutos. Una vez decía un siervo que partió en la presencia del Señor: lloro por la conversión de mi familia, porque dice la palabra, tú y tu casa serás salvo, pero seguramente por ahí me muero, Dios me lleva a su presencia y quizás no vea yo los frutos. Porque cuando uno planta un árbol, a veces, yo planté hace poco, me regaló acá Cristina ya, me regaló un gajito de
de higuera, y yo hoy esta mañana estaba regando, Señor, digo, la veré en vida esta higuera, comeré estos frutos, y por ahí no, por ahí otro come estos frutos. ¿Saben que la mayoría de los frutos que tenía mi papá en la casa, en Montechingolo, donde yo tenía una casa con mi papá y mis hermanas, como buen italiano sembraba todo frutal, y teníamos de todo, ciruelo, higo, uva, y muchos de esos frutos no los vio él en vida. Pero él no lo sembró para decir yo lo voy a comer, él lo sembró con amor. A veces cuando sembrás algo, no lo vas a recoger vos. Por eso dice la palabra de Dios, no nos cansamos de sembrar buenas acciones. Cada cosa que haces, lo vas a recoger. Si no es acá, en la vida eterna. Amén. ¿Saben cuando me invitan a un velorio? Que no es fácil ir a un velorio, ¿no? Y orar por alguien que partió, si es creyente. Siempre digo lo mismo, cuando nos morimos nos llevamos lo que dimos y dejamos lo que tenemos. Porque dar tiene que ver con recibir. Y cuando damos amor, damos afecto, damos tiempo, lo que sea, lo capitalizamos en la vida eterna. Por eso Jesús decía, no amontonen acá tesoros. A veces el tesoro no es solamente el dinero, a veces el tesoro es la mezquindad que tenemos, esto que es mío, que no lo comparto, ¿no? Pero cuando vos te desprendés y todo es de Dios y Dios me lo dio para que lo administre, lo comparta y lo disfrute con los demás, y te olvidás, Dios te lo recompensa. Desde el dinero, que es lo último que se convierte, porque el bolsillo hay un cocodrilo muchas veces nosotros, ¿no? Como decía la medicina, algunos son devotos de la Virgen del Codo, no aflojan, ¿no? Es así. Hasta todo. Por eso decía la Biblia, aquel siervo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Es entregarte tu corazón, tu vida, tu tiempo. Y cuando más se lo entregás, más te recompensa. Entregar no quiere decir desprenderte en forma ciega, no importa lo que tengo, sino estar disponible para lo que Dios te pide. Y los muros los vas a saltar, los vas a poseer, porque Dios va a ver un corazón en vos fuerte y disponible. Termino con esto. El que escribió este salmo fue David. Conoce mucho la historia de David, ¿no? Por películas, porque no han leído. David tenía miles de defectos, pero tenía una gran virtud que era el sentido de justicia y el amor a Dios. Él se mandaba macanas, pero volvía a los pies de Dios, porque Dios sabía que ese hijo tenía mucho para dar. En contrapartida del antecesor, que fue Saúl, Saúl no tuvo tantos pecados visibles como David, pero sin embargo tenía tanta soberbia que Dios lo sacó del trono y lo puso a David. ¿Saben por qué? Porque Dios resiste a los soberbios. Nunca pienses que lo que vos tenés es porque vos te lo mereces. Lo que vos tenés es de Dios. Por eso dice la palabra, sea que muramos, sea que vivamos, somos del Señor. Cuando yo como, digo gracias a Dios por la comida. Cuando como poco, Señor, no importa, como poco, pero en alegría de corazón. ¿Es un platito de lenteja? Bueno, es lo que tengo, pero doy gracias a Dios por ese platito de lenteja. Cuando me levanto y voy a trabajar, Señor, gracias porque estoy vivo y voy a trabajar. No es fácil. Tengo acá como una aguja que me están clavando permanentemente. Bueno, le he pedido al Señor que me quite esto y me da la gracia, pero el dolor de cintura no se me va. Recuerdo cuando lo escuchaba a ustedes que estaba en la cama, quería estar acá. ¿Saben? Pues la iglesia no está dividida de nuestra casa, es todo. Y yo escuchaba las canciones y escuchaba los testimonios y digo, Señor, quería saltar de la cama y hablar. Y estuvo lindo el culto el jueves, pero estuvo muy festivo. Pero Dios me decía, quédate ahí. Casi le digo a mi señora, y después me dormí. Después me dormí cuando oraron por la sanidad, la verdad que dormí como un angelito. Para que yo duerma con ruido, tiene que ser realmente una bendición de Dios. Pero Dios a veces nos pone algo para frenarnos. Para decir, yo dependo del Señor, no de mis fuerzas, no de mis logros, no de mis objetivos. Amén. Amén. Por eso, hermanos, terminan esto. No esquives a los problemas. No hagas como el Titanic, que por esquivar ese iceberg se hundió. No creas que vas a ser inundible, porque algún día te vas a inundir.
No creas que todo lo que vos tenés es tuyo y porque vos lo tenés lo vas a lograr. Vos sos un instrumento nada más del Señor. Entonces, en Dios saltaremos los muros. En Dios tendremos respuesta, porque Él pelea con nosotros. Amén. Oramos. Padre, gracias por esta palabra que nos has hecho reflexionar. Gracias, Señor, porque tu amor es tan grande que nos muestra cada día que sin ti no somos nada. Somos tan imperfectos, tan contradictorios, complejos los seres humanos, pero somos tus hijos y nos amás. Y nos llamaste, Señor, a desafíos nuevos, que podamos cerrar este año en victoria, que podamos cerrar, Señor, todo lo que hagamos sabiendo que tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por lo que tienes por delante para nuestras vidas, por aquello que has pensado en nosotros. Gracias, Señor, por este momento y que esta palabra germine en el corazón y dé fruto, el 100 por 1. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya que está el pastor aquí.